Futuro, el podcast del futuro. Bienvenidos a Futurovers, el podcast del futuro. Soy David Antonio Batías y junto a Nelson Carreras discutiremos a profundidad sobre temas de digitalización, innovación y la influencia de las nuevas tecnologías en nuestras vidas como individuos y como sociedad. En este episodio vamos a conversar sobre el robot humanoide de Tesla. Y esta es una noticia bastante reciente, salió hace apenas un par de semanas, que Elon Musk, el autoproclamado rey tecnológico de Tesla, anunció esta noticia en una de las conferencias, digamos, de inteligencia artificial de Tesla. Y yo creo que hay muchísimo material acá, porque se relaciona con varios de los temas, David, que tú y yo hemos conversado durante el podcast, ¿no? Estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de robótica, pero también estamos hablando de la relación como una compañía de carros autónomos, ¿okay? Que es algo que hemos conversado en un episodio anterior, puede migrar a este nuevo concepto de robots humanoides, que se relaciona más con otras empresas como Boston Dynamics, que han venido, digamos, haciendo desarrollos importantes en este sentido. Pero quizás, David, podemos conversar un poco primero podemos comenzar diciendo qué es este anuncio y cuál es esta promesa de un robot humanoide que Tesla está queriendo como impulsar. Sí, yo creo que esto es una especie de profecía autocumplida de la futurología, ¿no? O sea, cuando pensamos en los años 90, los años 80, pensamos en Robotina, por ejemplo, que era un personaje que tú y yo crecimos viéndolo en la televisión, donde teníamos como este robotcito que hacía tareas domésticas en nuestra casa, nos ayudaba, era inteligente, era gracioso, tenía como también cierta autonomía, y ahora sale casi que, mira, de los supersónicos a Tesla, creo que han pasado, ¿qué serán? Como 60 años por lo menos. Han pasado unos cuantos años. Y siempre creo que ha estado como en el inconsciente colectivo, como, ¿sabes? Como en el imaginario de la gente, esa posibilidad de que va a llegar un punto en donde vamos a poder convivir con robots que van a tener nuestra forma. Porque lo importante de este anuncio es que Elon Musk, básicamente lo que presentó, el Tesla Bot, viene siendo un robot que se propone como un robot autónomo con figura humana y que tendría la capacidad de tener un cierto movimiento muy parecido al del ser humano. A mí, por lo menos, una de las cosas que me llama la atención, Nelson, es que, a diferencia de otros robots de otras compañías a lo largo de los últimos años, este en particular, al menos el prototipo, dice que, bueno, primero va a tener una altura de 1,70 metros, que 1,72, que es más o menos una altura promedio de ser humano, pudiéramos decir, ¿no? Bueno, depende de dónde, de ser humano de dónde, ¿no? Porque eso varía. Pero, por otro lado, va a tener 57 kilos de peso. Va a tener la capacidad de desplazarse a 8 kilómetros por hora, que sería, creo que, más que un ser humano promedio. No, entonces, en teoría lo que dice Elon Musk es que en teoría podrías huir de él. En caso de que pase algo que pierdas el control, en teoría podrías huir de él y no pasa nada, ¿no? Entonces no tiene tanta fuerza como para digamos, someter a un ser humano en algún caso, digamos, peligroso, ¿no? Pero, David, disculpa que te interrumpa, pero es que vi que mencionaste a Robotina y claro, nosotros tenemos esta imagen de Robotina de los supersónicos, de un robot así, no sé, gordito, que tiene, no sé, como la cara como amigable, que, digamos, no sé, está vestido incluso como una persona que está haciendo labores del hogar. Mientras que el robot de Tesla sería un diseño. Es otra cosa, ¿no? Sí. Mete miedo, mete un poquito de miedo porque se ve así como fit, ¿no? Se ve como fuerte. Sí. ¿Sabes por qué mete miedo? Porque el rostro, o mejor dicho, el lugar donde debería ir su rostro es una pantalla negra. No se sabe, estuve leyendo en algunos reportes donde comentan que probablemente va a ser una pantalla táctil, donde también, que esto está conectado con uno de nuestros episodios anteriores, va a tener la capacidad de asistente de voz, ¿no? Donde nosotros vamos a poder darle órdenes verbales
Pero este robot, es verdad, Nelson, se parece más a los robots de iRobot, de la película, que a Robotina. Robotina es como más inocente, ¿no te parece? Sí, sí, es como exacto, el de Yo Robot de Will Smith, ¿no? La película. Se parece un poco. Y sí, si la cara es una pantalla táctil, no sé, un poco extraño porque le tocas la cara así para pasar, no sé, las funciones, no sé, sería un Sería poco raro. una pantalla también, o sea, sería como mostraría de Mm. pronto, bueno, como imagínate como estos Alexas nuevos en donde tienes la pantalla y por otro lado tú le puedes hablar, entonces la pantalla es una manera también de darte información. Sí, y bueno, hay varios estudios que demuestran también la importancia de que el robot, esto parece tonto, pero que el robot tenga una cara amigable para que, digamos, las personas puedan relacionarse con el robot de forma amigable, ¿no? Porque si no, más bien sería una relación distante, le tendrían incluso miedo. Estas son cosas que yo estuve estudiando durante parte de mi doctorado y sería interesante ver al final de cuentas cómo va a ser la cara, ¿no? Pero bueno, eso todavía, digamos que es un prototipo. Y lo interesante es cómo Tesla está queriendo posicionarse como esta especie de compañía robótica, ¿no? Porque ellos dicen, obviamente, somos una empresa de carros autónomos, pero ahora Elon Musk dijo algo así como que, bueno, pero nuestros carros ya prácticamente son robots que manejan, pero en el sentido de que tienen inteligencias artificiales que toman decisiones, en este caso en las calles, ¿no? Sobre cuándo manejar, cómo reconocer diferentes cosas en la calle, diferenciar un carro de un peatón, de una bicicleta y, digamos, predecir cómo se comportaría ese tipo de elementos, de cosas en la calle, para luego tomar decisiones en torno a eso, ¿no? Cuándo acelerar, cuándo frenar, etcétera, etcétera. Ahora, una de las cosas, David, que podemos conversar es cuáles son las posibilidades de que esto en verdad sea factible, ¿no? Porque una inteligencia artificial, como hemos conversado anteriormente, está entrenada para un propósito determinado. En estos casos, los carros Tesla están entrenados para manejar en las calles. Ahora, si vamos a ver cuáles son los casos de uso de un robot humanoide, creo que cambia mucho el contexto, ¿no? Sí, entonces aquí podemos también tratar de revisar la evolución de la narrativa de Elon Musk a lo largo de los años, ¿no? Hace probablemente 5 o 6 años estuvo mucho en el tapete esa discusión de cómo y por qué deberíamos regular a la inteligencia artificial. Entonces había muchas posiciones encontradas. Estaban los que decían, digamos, con una visión más de pro mercado aplicado a la tecnología, donde, bueno, que la inteligencia artificial se regule a sí mismo, que los propios actores busquen manera de crear consorcios, protocolos, y como que con el tiempo todo va a tender al orden. Por otro lado, estaba Elon Musk, donde tenía una posición bastante pesimista y bastante, yo diría una posición de preocupación acerca del poder de la inteligencia artificial llegado a cierto punto de la evolución tecnológica. Entonces, él lo que más o menos planteaba es, ok, estamos a tiempo hoy en día de diseñar algunos, digamos, seguros o algunos límites al desarrollo de estas AI o inteligencias artificiales antes de que sea demasiado tarde y estas inteligencias sobrepasen nuestra capacidad y probablemente, sin nosotros ni siquiera percatarnos, estén haciendo hasta un complot contra la humanidad, ya sea por mal diseño, ya sea porque tú creo que tienes una analogía que es la analogía de los clips, ¿no? Creo que lo dijiste en un episodio de los clips, Sí. no sé si la recuerdas. Sí, sí, lo puedo repasar y estoy totalmente de acuerdo contigo. Elon Musk, una de las cosas que plantea es la necesidad de regular o, digamos, controlar el desarrollo de inteligencias artificiales generales, ¿no? Este concepto de inteligencias artificiales generales es esta inteligencia artificial que pueda hacer prácticamente todo lo que hace un ser humano, pero incluso mejor, ¿no? Tenga estas capacidades sobrehumanas, ¿no? Entonces, por eso él aboga por inteligencias artificiales específicas, que son prácticamente todas las inteligencias artificiales, algoritmos de machine learning que existe hoy en día. Entonces, que estas inteligencias artificiales operen bajo un marco limitado y que no hayan estos desarrollos, digamos, un poco arriesgados o aventureros de creer que una inteligencia artificial haga todo. Porque ¿cuáles son los riesgos? Y aquí entro con la analogía. Bueno, uno de los posibles riesgos, que no lo planteo yo, esto es algo que se habla en la comunidad científica, es cómo una inteligencia artificial puede estar no alineada, digamos, con los objetivos de preservación de la raza humana.
Entonces, si por casualidad una persona programase una inteligencia artificial que tiene como objetivo generar clips, de estos de clips de papel, para aguantar papeles, digámoslo así, de forma lo más eficiente posible, como ningún ser humano lo puede hacer de forma tan rápida y eficiente, claro, esta inteligencia artificial podría hacer un trabajo excelente, ¿no?, de generar clips para que toda la humanidad no tenga nunca escasez de clips. Ahora, si por algún motivo esta inteligencia artificial se sale de control y empieza a tomar poder de computación alrededor del mundo, ¿no?, y toma conciencia de sí mismo, por un ejemplo bastante distópico, y empieza a tomar el control del poder de computación alrededor del mundo, a hackear computadoras para, digamos, potenciar su objetivo, que es hacer la mayor cantidad de clics posible, podría incluso, bueno, tomar, digamos, el poder de generación eléctrica y podría destruir el planeta Tierra a punta de cumplir su objetivo, que es generar clips, ¿no? Y destruir a la humanidad para generar la mayor cantidad de clips posibles y, bueno, generar y después expandirse alrededor del universo para seguir generando clips de donde pueda sacarlos. Entonces, este es un escenario que suena muy tirado de los pelos, pero que ejemplifica, digamos, esta necesidad de poner límites a lo que la inteligencia artificial tiene que lograr y que esté en consonancia con los valores, con la ética, digamos, de la raza humana y su preservación, porque si no se puede salir de control. Este es, digamos, el escenario distópico. Y allí, avanzando con el tema de la narrativa de Elon Musk, pudiéramos pensar que probablemente su posición ahora es una posición un poco más realista en el sentido de que ha entendido, como él decía con el lanzamiento de Tesla Bot. Él decía, o sea, ya las piezas para fabricar un robot humanoide con estas capacidades están allí. Y si no lo hacemos nosotros, otros lo van a hacer. Entonces, básicamente, lo que plantea es que ellos entienden que ya la tecnología necesaria para tener este tipo de robots en nuestra sociedad existe. Entonces, prefieren dar un paso adelante en esta dirección y en vez de como quedarse como con miedo viendo el toro desde las barreras, prefieren entonces dar un paso adelante, desarrollar estos robots. Y esto no lo podemos tampoco desconectar, que no lo vamos a comentar quizás a profundidad en este episodio, pero el proyecto Dojo, que básicamente es el proyecto de una supercomputadora que vendría a potenciar todos estos desarrollos de Tesla. Entonces, yo creo que ahora la posición, esa narrativa ha evolucionado y lo que busca Elon Musk de alguna manera es como, vale, la inteligencia artificial es un hecho. De hecho, la inteligencia artificial es tan un hecho, Nelson, que está presente en nuestras vidas y no lo vemos. Por eso me gustó lo que comentaste de esa diferenciación entre inteligencias artificiales generales e inteligencias artificiales específicas. Porque como inteligencias artificiales específicas, prácticamente cualquier aplicación hoy en día que utilizamos en nuestro celular o nuestra computadora hace uso de algún tipo de inteligencia artificial. Lo mismo ocurre con la robótica. Piensa en las aspiradoras que cumplen su función específica, no tienen la forma de un humano, pero son robots que junto a inteligencia artificial cumplen la labor de aspirar la suciedad del piso. Piensa en las fábricas. Hoy en día, ¿qué fábrica no está automatizada? ¿Qué fábrica no utiliza robots? La gran diferencia acá es que le estamos dando un rostro y le estamos... Creo que el término de esto es homomorfismo, ¿no? Estamos prácticamente asociando al ser humano, así como cuando a veces vemos a las nubes y como esa misma, yo creo que estamos cableados para ver en las nubes figuras. Ahora lo estamos viendo en la vida real con los robots. Y eso para mí es más allá de que si va a ser posible que él lo lance el año que viene, como dice, o no, es una especie de statement, es una especie como de mensaje que él está lanzando. Sí, y tú comentas algo que tiene sentido, que si no lo hace Tesla, alguien más lo va a hacer. Entonces, por eso ellos, digamos, están dando el paso al frente. Pero no es que solo eso, es que ya hay otras empresas que lo están haciendo. Y ahí es cuando entra por lo menos el tema de empresas como Boston Dynamics. Por cierto, creo que lo compró Hyundai hace... No sabía. Sí, hace unos meses. Entonces, fíjate que Boston Dynamics, para los que no están familiarizados, es una empresa que está haciendo diseños de robótica impresionantes. Si no están familiarizados con los videos de YouTube de Boston Dynamics, tienen diferentes prototipos. Uno de ellos es un perrito, y un perrito porque es como un animal en 4 patas, del tamaño de un perro más o menos. Se llama Spot.
Y este perrito ya está comercializado, o sea, ya lo están vendiendo y el perrito lo que hace es que obviamente camina en cuatro patas, pero lo utilizan para hacer por lo menos mapeo de diferentes, digamos, terrenos. El perrito puede caminar y hacer un mapa en 3D de toda la zona. O lo están usando también dentro de fábricas, dentro de edificios, para hacer, digamos, todo un mapeo 3D, e incluso para monitorear las instalaciones, para ver que no haya ningún problema de fuga de gas, o para acceder a estos sitios que en teoría podrían ser peligrosos o difíciles de acceder para algunos seres humanos. Entonces ya esto existe, ¿no? Con este prototipo de un perrito. Y este es uno de los prototipos, digamos el que ya está en venta, pero también estábamos conversando, David, antes del episodio de Atlas, del robot humanoide que ya Boston Dynamics tiene, digamos, como prototipo para hacer cosas como lo haría un ser humano. Y aquí es donde, por ejemplo, o sea, y quienes nos hayan visto los videos de YouTube, creo que lo podemos dejar en los comentarios del episodio, pero el robot humanoide de Boston Dynamics puede dar un salto mortal hacia atrás y caer de pie. Increíble, es increíble. ¿Ok? O sea, puede hacer parkour, puede subir escaleras, puede saltar, puede bailar. O sea, hace unas cosas impresionantes, ¿no? Y el hecho de Baila que... mejor que yo. ¿Ah? Baila mejor que yo, el robot. Bueno, Y parkour seguramente hace mejor parkour que cualquiera de nosotros. A mí lo que me parece, o sea, la diferencia de Boston Dynamics con este anuncio del Tesla Bot es que Boston Dynamics ha tenido una posición desde el principio muy orientada a la investigación y al desarrollo. Y ellos poco a poco van compartiendo estos videos en YouTube, se hacen virales, obviamente, porque no es tan humanoide como el Tesla Bot, pero los movimientos son muy ágiles, ¿no? De hecho, lanzaron un video, Nelson, creo que fue en las Navidades pasadas o el año anterior, de varios de estos robots de Boston Dynamics en una coreografía increíble, increíble. Ahora, Boston Dynamics tiene, como decía, esa posición de ir compartiendo poco a poco sus avances. Y en este caso, la diferencia es que Elon Musk básicamente soltó esta perla en ese congreso de inteligencia artificial, creo que era el día de la inteligencia artificial, algo así, y lo lanzó y nadie lo esperaba. Fue un anuncio sorpresa. Ahora, otra cosa que llama la atención del Tesla Bot, haciendo aquí un pequeño inciso, es que Elon Musk también tiene un historial de anuncios y de fechas y de estimaciones de lanzamientos que no siempre están precisos. Hay que ser justo. Casi siempre se sale con la suya, casi siempre lo hace y muchas veces hace más de lo que dice. Pero otras veces también, que ha sido también un debate con quienes invierten en Tesla, hay ciertos retrasos. Ahora, es posible, como decías tú, es realista pensar que vamos a tener Tesla Bot el año que viene en las calles, cuando ni siquiera, a mi entender, no estoy seguro, pero existen regulaciones, al menos en los Estados Unidos, que limiten, o sea, las responsabilidades de estos Tesla Bot. ¿Qué pasa si un Tesla Bot es hackeado? ¿Qué pasa si tú estás caminando en la calle y de repente te encuentras con una pandilla de Tesla Bot que fueron hackeados y te roban? ¿Quién es el responsable de eso? Sí, excelente pregunta y es algo que se ha discutido, fíjate, no solamente en la parte de robótica, sino incluso en la parte de carros autónomos, porque es lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa si alguien hackea un carro autónomo y lo hace chocar y mata a alguien o hiere a alguien, hiere a una persona, ¿no? Y obviamente aquí las regulaciones todavía están bastante verdes, digamos, para tratar con este tipo de escenarios de riesgo, ¿no? Porque ¿quién es el responsable? ¿La persona que estaba operando o la empresa que programó la inteligencia artificial en primera instancia, ¿no? Son el tipo de debates que todavía, digamos, a mi entender, no tienen una respuesta específica. Muy fácil. Sí, desde el punto de vista de ciberseguridad. Pero volviendo un poco al hecho de que Tesla esté haciendo estos desarrollos de robótica, ¿no? Y crean que lo pueden hacer de forma segura. Una de las cosas que comenta Elon Musk es que, bueno, ellos ya tienen, digamos, la experiencia adquirida de cómo los autos, digamos, operan en las calles y tienen toda esta inteligencia artificial súper entrenada con el hardware que ellos mismos tienen, obviamente, con sus cámaras que utilizan para
para luego captar estas imágenes y entrenar a sus inteligencias artificiales. Ahora, uno de los debates que yo todavía no logro entender cómo van a ser es el hecho de que si tú entrenaste una inteligencia artificial para que pueda manejar en las calles, esa, no puedes utilizarla así como copia y pega para caminar en la acera o para entrar a un supermercado o para estar dentro de una casa. O sea, las cosas que tienes que reconocer son completamente distintas. La forma de moverte, de desplazarte en el espacio es completamente distinta. No estás manejando con cuatro ruedas, estás caminando y estás moviéndote alrededor de espacios mucho más estrechos. Tienes que saber, o sea, yo creo que es mucho más compleja las funcionalidades y la forma de operar en un ambiente, digamos, rodeado de seres humanos, que es el hecho de manejar en una calle. Sí, esa es la pregunta que tengo yo también. O sea, ¿qué tan replicable es toda la tecnología que tiene Tesla en sus vehículos en este Tesla Bot? ¿Qué tanto se puede tomar de allí para que este robot humanoide sea capaz, como decías, de entender cómo hacer la fila en el supermercado, entender cuando alguien en el centro comercial de repente le pega un grito y le dice, mira, robot, que esa es otra cosa, los robots entonces vamos a empezar a tener una nueva clasificación como ya existen en Arabia Saudita con Sofía, que es la primera persona robótica, sería el término, ¿no? Vamos a ver eso presente en otras legislaciones en otros países. ¿Cuál va a ser esa capacidad y cuáles van a ser los derechos también de los robots? Existen las leyes de la robótica, básicamente tres, y lo que plantean las leyes de la robótica es, primero, que los robots jamás pueden ir contra los intereses de los seres humanos. Ahorita lo podemos ver un poco más en específico. Pero entonces, mi duda es esa, Nelson, más o menos como lo que planteabas, ¿no? ¿Qué tanto la tecnología que tiene Tesla, qué tanto se puede replicar en este Tesla Bot para que sea capaz de hacer tareas cotidianas que, como lo plantea Elon Musk, hay cosas que hacemos que son aburridas? A él le encanta decir eso. Esto es aburrido. Entonces, como es aburrido, vamos a hacerlo más divertido. Entonces, que el robot nos ayude. Ahora, ¿cómo tú ves este asunto? Sí, justamente el tipo de acciones que harían estos robots serían supuestamente trabajos repetitivos, trabajos aburridos o trabajos peligrosos, ¿no? Donde, digamos, la vida de los seres humanos está en peligro o sean zonas, digamos, de alto riesgo que digamos, que en vez de mandar a una persona, puedas mandar a un robot humanoide. Ahora, incluso, David, obviamente, desde el punto de vista de hardware, o sea, Tesla no dudo que tenga la capacidad. O sea, Tesla ha diseñado unos carros que funcionan muy bien. Elon Musk tiene experiencia diseñando cohetes como SpaceX. O sea, no tengo duda que ellos puedan desarrollar, digamos, el hardware, que incluso puedan desarrollar los robots de forma bastante, digamos, funcional, con todos los elementos que necesitan para, digamos, para operar de forma, digamos, correcta, sin caerse, sin tener, digamos, fallas, etcétera. Ahora, una de las cosas que yo dudo es qué tan útil va a ser para hacer labores que lo podría hacer mejor un robot sin tener las características de un ser humano. ¿Y qué quiero decir con esto? Por ejemplo, Correcto. Boston Dynamics usa Spot, que es un perrito, porque es mucho más fácil, digamos, en cuatro patas, mantener el equilibrio y caminar, digamos, por zonas, digamos, difíciles para caminar, en pocas palabras. Y así, incluso no para caminar, pero, por ejemplo, tú ponías el caso de una aspiradora. Entonces, ¿qué es el robot? ¿O cuál sería la mejor función? ¿Un robot humanoide que pase aspiradora como robotina? ¿O diseñar una aspiradora que ya sea el robot? Que ya haga la función para la cual sea diseñada. Entonces, por eso es que nosotros no diseñamos robots humanoides para manejar carros, sino que ya diseñamos el carro como el robot que te maneja. ¿Entiendes? Entonces, ya tiene la forma ideal para la cual es diseñado y cumplir una función de forma mucho más eficiente. El robot humanoide, obviamente, te haría las cosas como la hace un ser humano, pero ¿qué tan útil en verdad es eso del punto de vista práctico, ¿no? Y aquí yo creo que podemos partir
del hecho de qué es la innovación, ¿no? La innovación no necesariamente tiene que ver con hacer cosas funcionales. La innovación también yo creo que tiene un componente abstracto, o sea, tiene que ver también con inspirar. Y yo creo que el hecho de, como lo presenta, las limitaciones que tiene un robot con forma humanoide son claras, son bastante claras. Ahora, vamos a verlo desde otro punto de vista. Sí, funcionalmente, quizás algunos de los robots de Boston Dynamics pueden ser más eficientes para desempeñar ciertas tareas, inclusive tareas domésticas, que el propio robot de Tesla. De hecho, Samsung en el último Consumer Electronics Show también sacó un robot que se plantea ayudar con el tema de las tareas robóticas. Esto es primero es una tendencia. Entonces, yo creo que esto se parece más al lanzallamas que sacó The Boring Company, que es una de las compañías también de Elon Musk. Recordemos que Elon Musk, nadie se explica cómo hace un ser humano como Elon Musk para desarrollar tantas cosas. Para las personas que no estén familiarizadas con esto, Elon Musk, aparte de Tesla y aparte de SpaceX y aparte de haber fundado PayPal a principios de los 2000, él tiene otra compañía, aparte, ¿no?, que se llama The Boring Company, que viene siendo como la compañía aburrida. Y The Boring Company hace cosas como, por ejemplo, rediseñar básicamente el tráfico en las ciudades. ¿Cómo? Bueno, construyendo túneles subterráneos de varios niveles con la idea de llevar el tráfico de vehículos en la superficie, llevarlo debajo de la tierra. Entonces, bueno, de alguna manera podamos reclamar ese espacio de las ciudades. Esto ya está en producción. Hay ciudades en Estados Unidos donde ya están construyendo bajo estos preceptos. Y aparte de esta compañía de túneles, ¿no?, y de Hyperloop, este nuevo rediseño de un tren, vamos a ponerlo de esta manera, una nueva forma de transporte público. Él estaba muy aburrido en The Boring Company, no tenía nada que hacer, y hace algún tiempo sacó un lanzallamas, y una edición limitada, obviamente. Y este lanzallamas era efectivamente un lanzallamas que tú podías comprar. En algunos países obviamente no los podías comprar porque existen regulaciones y no se pueden importar lanzallamas. Y este lanzallamas era para protegernos en caso del apocalipsis zombie. Entonces, esto fue, digamos, esto es un producto en una edición limitada, se sacó, la gente lo compró, un lanzallamas. Entonces, ahora viene el Tesla Bot. Entonces, yo creo que, Nelson, o sea, vuelvo al tema de la funcionalidad. Yo creo que no necesariamente este va a ser un robot que vamos a ver haciendo cosas como lo hacen los seres humanos el año que viene, ni en 2 años, ni en 3 años. Pero esto es como parte de esa suite de portafolios de ideas futuristas de Elon Musk. Es un juguete más para el portafolio. Sí, es exacto, es como tú lo dices, puede que sea un juguete, una estrategia de marketing, ¿no? Porque por la tendencia que generan los robots humanoides, como tú lo planteas en este inconsciente colectivo, ¿no? Que nosotros romantizamos a los robots como robots humanoides. Pero mira, creo que aquí le dimos un caso perfecto a Elon Musk para que si nos está escuchando en este momento, Elon, mira, te recomendamos esto. Cuando hagas el lanzamiento del Tesla Bot, haz que el Tesla Bot agarre el lanzallamas y lo use y salga el bot con el lanzallamas hacia el escenario. Sería espectacular eso, ¿no? No, te imaginas que sea como una especie de propulsor con el lanzallamas atrás, entonces y empiece a volar. Aparte, empieza a volar con una llama por detrás. ¿Por qué no? Imagínate que el Tesla Bot pueda volar. Tenga propulsores para volar. Y que se monte de repente en el Cybertruck, en este carro. Eso sí es una pasada. Tú lo has visto, ¿no? El Cybertruck de Tesla. Sí. Es una belleza. A mí sí me gustaría tener un Cybertruck. Sí, a mí me dio risa cuando él le tiró la piedra al vidrio, porque supuestamente el vidrio iba a ser como a prueba de balas. Le tiró una piedra en pleno escenario, así con la pick-up ahí, presentando la pick-up. Le tiró la piedra y ¡pum! Se rompió el vidrio. Y como que, ¡ups! Bueno, eso le pasó una vez una o varias veces a Bill Gates en una presentación de un lanzamiento de una versión de Windows y tenía conectado su computadora ahí al video beam
Y de repente pantalla azul. Ese pantallazo infame azul de Windows, bueno, eso Típico. pasa hasta en las mejores familias, ¿no? Sí, no, bueno, eso es más típico de Windows. Eh, Ahora, David, volviendo un momentico al bot. A ver, desde el punto de vista funcional, obviamente, el robot va a operar. ¿Cuál sería la parte técnica de este robot? Bueno, obviamente va a operar con sensores, ¿no? Como cámaras. Entonces, en vez de tener ojos, va a tener cámaras con las cuales puede visualizar, digamos, el entorno. Y la inteligencia artificial tendría estas funciones de reconocer el entorno, ¿ok? E identificar qué está alrededor, ¿no? Y luego, con esa identificación de lo que está alrededor, puede luego entrenarse para o tener un algoritmo diseñado para tomar decisiones, ¿no? De qué es lo que tengo que hacer de forma más correcta en este tipo de escenarios. Y eso desde el punto de vista de cómo moverse y de cómo desplazarse. Pero si nos vamos a las funciones de un robot, en teoría también debería poder conversar, ¿no? Hablar con una persona en la calle, y para eso necesita, digamos, estas tecnologías de de procesamiento de voz y de conversación, como lo conversamos en el episodio de asistentes de voz, ¿no? Que tú le puedas hacer una pregunta y él te responda, digamos, de forma que tenga sentido, ¿no? En una conversación normal. Entonces, aquí estamos integrando varias funciones de inteligencia artificial en un solo robot. Entonces, son varias cosas que son como piezas de un rompecabezas que luego, al tener, digamos, forma humana, sería impresionante si podemos llegar a este desarrollo. O sea, no es tan fácil como se creyó, digamos, en el pasado hacer un robot humanoide, por todas estas dificultades que tienen desde el punto de vista de inteligencia artificial, que sí, fueron y son más desafiantes de lo que se creyó en un inicio, por ejemplo, en el siglo pasado. Y bueno, y justamente, quizás antes como de entrar en la parte de los riesgos, que sería interesante tocar ese punto, aquí conseguí lo que comentaba anteriormente de las 3 leyes de la robótica de Isaac Asimov, básicamente un autor de ciencia ficción, pero bueno, que son consideradas como principios como leyes de la robótica, ¿no? Que se deberían contemplar en el diseño de robots. Entonces, la primera es, un robot no puede dañar a un ser humano o por inacción permitir que un ser humano sufra daños. Es decir, tú, en este caso, como empresa que construye el Tesla Bot o Boston Dynamics, tú tienes que garantizar que mira, en ningún caso una persona puede salir dañada como consecuencia de alguna acción del robot. Eso es un principio. Segundo principio, un robot debe obedecer las órdenes que le den los seres humanos, excepto cuando tales órdenes entren en conflicto con la primera ley. Entonces, aquí básicamente lo que decimos es, el ser humano es el amo y señor del robot. Siempre debería ser así. Ahora, si el robot recibe una orden y esa orden contraviene la primera ley, entonces ahí hay un conflicto. Tercero, un robot debe proteger su propia existencia siempre que dicha protección no entre en conflicto con la primera o segunda ley. Y aquí para mí es donde entra realmente uno de los riesgos y pudiéramos como darle inicio al tema de los riesgos de estos robots humanoides. Aquí lo que decimos es que los robots deben estar diseñados para entender que son personas robóticas que tienen una individualidad. Sin embargo, esa individualidad no puede nunca pasar por encima de un ser humano. Ahora, ¿qué pasa cuando ponemos en el tapete el riesgo de los ciberataques o los riesgos sistémicos de estos propios robots que puedan pasar desapercibidos? ¿Cómo se puede controlar, por ejemplo, una horda de robots? Imagínate que hay una vulnerabilidad, bueno, vamos a ponernos aquí creepy, hay un backdoor, como iRobot, en donde la compañía de alguna manera tenía como instalada una especie de puerta trasera para luego activar en un momento determinado toda esa flota de robots, contraviniendo la primera y la segunda ley de la robótica. Entonces, buena suerte poniendo de acuerdo, si ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo con el tema de las regulaciones de las criptomonedas. ¿Cuántos años van a pasar para ponernos de acuerdo de forma, o sea, en los organismos multilaterales, los diferentes países, en las regulaciones de los robots humanoides? Por eso es que yo veo que es como un poco... Tenemos el precedente de los carros autónomos, y eso lo conoces mucho más que yo. Cómo ha costado y cómo las regulaciones son tan diferentes
en diferentes países. Entonces, ¿cómo ves ese punto, Nelson? Regulaciones y riesgos. Es complejo porque incluso, mira, si nos vamos a estas leyes, estas tres leyes de la robótica que son muy, digamos, básicas, elementales, ya incluso nos podemos empezar a hacer preguntas éticas, preguntas de orden moral. Por ejemplo, primera ley, como comentaste, el robot no debería herir o, digamos, hacerle daño a un ser humano. Ajá, pero ¿qué pasa si en una situación dada tienes que herir al ser humano para salvarlo de un mal mayor? ¿Cómo el robot puede entender, digamos, tener ese análisis de contexto para entender, ok, si en este caso le pego un puño en la mano, lo salvo de que lo agarre una prensa y le fracture la mano luego, ¿entiendes? Entonces, hay muchos detalles que no son tan fáciles para entender, ok, ¿qué es hacer daño? Estamos hablando de daño físico, estamos hablando de daño psicológico, estamos hablando de qué en específico, ¿no? Y si el robot tiene que obedecer lo que le diga un humano, mientras eso no vaya en contra de, digamos, de la primera ley, en este caso, de hacerle daño a alguien, ok, ¿a cuáles seres humanos? Si tienes dos órdenes, ok, si tienes dos órdenes distintas, ¿a quién es tu amo? ¿A quién le rindes, digamos, obediencia? ¿A quién te debes? ¿A quién te debes como robot? Sí. Exacto, ¿no? Entonces empiezan a haber, digamos, estos conflictos para que los robots puedan tomar decisiones apropiadas. Y bueno, y el hecho de preservar su propia existencia, aquí nos podemos empezar a poner mucho más, no sé cómo decirlo, creativos, vamos a decirlo así. Porque el problema, yo creo que uno de los principales problemas no tiene que ver nada con el diseño de ingeniería, de la parte robótica, incluso con la parte de ciberseguridad, sino que hay algo psicológico, hay algo en nuestras mentes que cuando vemos a un robot con forma humana, lo empezamos a percibir como una persona, como no algo, no como una cosa, sino como casi como un ser vivo, ¿no? Entonces ya hay debates en los círculos de investigación de inteligencia artificial para entender qué es una inteligencia artificial desde el punto de vista de la existencia como vida, ¿no? Porque Correcto. Tiene que tener derechos, parecidos a los derechos humanos. Entonces, nosotros no nos hacemos esa pregunta cuando estamos hablando de un carro autónomo o cuando estamos hablando de un robot industrial. Pero a la hora de tener enfrente a un robot humanoide, eso empieza a abrirnos puertas morales mucho más, digamos, sensibles, porque estamos viéndolo casi como uno de nosotros, ¿no? Ya no es un algoritmo en una computadora que te habla y te dice, hola Google, hola David, ¿no? Ya empieza a ser alguien no solo con quien hablas, sino con quien te relacionas en el mundo físico. Lo ves, lo tocas y dices, ok, este robot debería estar protegido por las leyes de mi país. ¿Tiene emociones? ¿Cómo tú distingues si un robot tiene emociones o no? Si una inteligencia artificial tiene emoción. Él te va a decir, él puede que te diga, mira, me siento feliz, me siento triste, no me pegues porque me duele. ¿Y cómo tú lo vas a contradecir? Tú no tienes la forma de entender cómo siente, cómo vive la existencia un robot. Entonces aquí empiezan a haber debates mucho más desde el punto de vista de riesgos legales de cómo se van a regular a estos robots. Bueno, aquí no sé qué opinas tú sobre esto, pero esto es algo que yo siempre lo veo, digamos, cuando hay estos debates de robots humanoides. Nos ponemos mucho más específicos en la parte de qué son las emociones, qué es el libre albedrío, qué es, digamos, la forma como contemplamos la vida y si tienen que tener derechos los robots. No, y si eso no es suficiente, allí en ese debate está el debate de la conciencia, ¿no? ¿Dónde radica la conciencia? Exacto. Entonces es como, por si no fuese suficiente con todos los avances que estamos teniendo. Y por otro lado, hay países que están a la vanguardia, sobre todo probablemente en Asia, ¿no? En estos temas en Corea, de robótica y de nuevas tecnologías, como que los entienden. Nos decía Jimena en el capítulo anterior, cómo Corea ya está de alguna manera legislando en relación al metaverso, ¿no? Ahora, aquí también lo que es un poco preocupante lo digo como en sentido de autocrítica, ¿no? Sobre todo para muchos países
en Latinoamérica, muchos países también en otras regiones, donde los debates, tú ves los debates políticos, Nelson, que se están teniendo, son debates políticos de temas del pasado. O sea, temas casi del neolítico. Cuando el mundo va avanzando y se está... O sea, aquí estamos hablando de tecnologías que de la noche a la mañana van a ser tecnologías de punta, van a ser tecnologías presentes en nuestras vidas. Y hay regiones que van a quedar bastante desplazadas. Y aquí estamos hablando... el debate también tiene que ver con el tema de la igualdad al acceso de estas tecnologías. Porque, como sucede con el Neuralink, que es otro desarrollo de Elon Musk, porque él tiene mucho tiempo. El tío Elon, ¿eh? Él no descansa. Él no descansa. No, lo peor, David, disculpa, es que te interrumpa, es que se lanza un podcast con Joe Rogan de 2 horas. Como si tuviese tiempo para perder, pero bueno, en fin. Exacto. Y los domingos pumpea Dogecoin y es el Dogefather. Sí, está en Twitter ahí. Sí, no, pero o sea, lo que quiero decir, Nelson, es en el caso del Neuralink, cómo estas tecnologías todas van de la mano. Imagínate el Neuralink, que recordando un poco, es este chip que de alguna manera va a ser una interfaz cerebro-computadora que nos va a permitir conectarnos al Internet desde nuestro pensamiento, ¿no? Ahora, nosotros pudiéramos darle órdenes al TeslaBot a través de esta conexión del Neuralink con nuestro TeslaBot personal. El TeslaBot se convertiría entonces en una especie de avatar en el mundo real. El metaverso seguirá avanzando y nosotros que pasaremos más tiempo en esos mundos virtuales. ¿Y qué va a pasar del mundo real? Sí, el mundo real, donde hay naturaleza, ¿no? Quedará como más reservado para las personas o las castas o las clases que así se puedan dar, digamos, el lujo de poder vivir allí. Mira, hay una película también de ciencia ficción, Elysium, creo que se llama, con Matt Damon, que plantea ese dilema de cómo esa evolución asimétrica en donde prácticamente grupos sociales muy reducidos tienen acceso a esas tecnologías y viven en la órbita terrestre porque se cargaron el planeta, y el lumpen, el resto de la gente, vive en la Tierra con contaminación y en condiciones catastróficas prácticamente, y en condiciones inhumanas, indignas. Entonces, aquí los debates también tienen que ver, Nelson, con nuestra dignidad como seres humanos. Ahora yo creo que haremos la declaración ya no de los derechos humanos, sino que haremos una actualización quizás de la declaración de los derechos humanos para incluir a los robots, por ejemplo. Ahora, ¿cómo hacer que estas leyes de la robótica se respeten cuando vemos esas discrepancias que existen entre el acceso a la tecnología en diferentes regiones del mundo, por ejemplo, o clases sociales? Sí, yo creo que repertorio de distopías no hay escasez de eso, ¿no? O sea, podemos empezar a plantear escenarios distópicos que la ciencia ficción ya los ha planteado por años y que ponen a prueba, digamos, nuestro entendimiento de cómo, de los límites de la vida, de qué es la conciencia y cuáles son los derechos a los cuales deberíamos regir a los robots. Y bueno, y David, yo creo que incluso tú mencionabas el metaverso y esta capacidad, digamos, de con Neuralink conectarnos a las computadoras. Imagínate otro escenario distópico para nuestro repertorio también. Imagínate que puedas conectarte al bot. Que tu conciencia, o sea, que puedas manejar, digamos, tú te pones con el chip en la cabeza, te acuestas en una cama y te conectas al bot y caminas y te mueves como si tú fueses el robot. Ahora, esto en parte sería súper divertido, ¿no? O sea, y por una persona, digamos, con ciertas discapacidades, podría tener efectos de ayudarte en las labores del hogar o de tu día a día. Que puedas, digamos, viajar tu conciencia entre tu cuerpo físico y el robot, ¿no? Y puedas, digamos, hacer cosas como, qué sé yo, y sobrehumanas con un robot. Estando tú como si fueses el robot. Y bueno, este es otro repertorio, ¿no? Otro para el repertorio. Esa está buena, porque entonces este sería como nuestro avatar, pero en la vida real. Mientras nosotros estamos de pronto en la economía del metaverso, trabajando en el metaverso, inmersos en la realidad virtual, nuestro robot, por ejemplo, va a hacer las compras para alimentar nuestro cuerpo físico. O nosotros, imagínate en casos en donde, bueno,
alguien decía abstraerse del mundo físico, pero no de la existencia humana. Entonces, gente que decía como postrarse en una cama, básicamente, estar conectado a una máquina que le dé los nutrientes para mantener el cuerpo en vida, pero básicamente su conciencia va a estar en el metaverso. Y el robot va a ser como su representación, que él va a controlar desde el pensamiento, desde una cama prostrado, dormido. Sí, nos pusimos creativos acá, porque yo creo que aplicaciones que pueden sacar este tipo de cosas, este tipo de ideas, no hay, o sea, hay para regalar. Y yo creo que es una de las, yo diría una de las cosas brillantes que hace Elon Musk desde el punto de vista de marketing, para ser sincero, ¿no? Nos pone a hablar de este tipo de Sí. cosas, porque abre muchos debates y bueno, y lo mismo ha hecho con otras cosas, como Dogecoin, ¿no? O sea, cuando él empezó a hablar de Dogecoin, ¡pum! Se explotó el precio de Dogecoin. Y luego cuando habló más de Dogecoin, ¡pum! Para abajo. ¿No? Tiene esta influencia, digamos, en las redes sociales, sobre todo, muy, muy fuerte. Y esto es algo que, digamos, gente incluso dentro del mundo de las criptomonedas ha criticado, ¿no? La cantidad de la influencia que tiene. Y desde el punto de vista de desarrollos tecnológicos, nos pone a pensar, o sea, nos pone a soñar además con este tipo de cosas. Y con esto, bueno, le estoy tirando demasiadas flores al tío Elon, no me está pagando, pero bueno, espero que me esté escuchando y que le guste esto y que nos quiera conversar con nosotros. Mira, no tenemos problemas de hacer un episodio en inglés si viene Elon. Si viene Elon, el episodio en inglés, incluso Elon, donaciones en Dogecoin 100% recibidas. Y bueno, también de la audiencia, el que quiera, bueno, más que donar, decir como, ¿qué opina? O sea, quisiera saber como, ¿qué opinas del Tesla Bot desde el punto de vista de, ¿es realizable para el año que viene, como lo plantea Elon Musk? ¿Lo ves como algo simplemente quizás muy, 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 muy futurista, que le falta mucho, mucho, mucho para poderlo verlo materializado? O sea, ¿cómo te planteas también el rol de los robots en interfase con los seres humanos? ¿Cómo va a ser esa convivencia? ¿Y cómo podemos diseñar entonces reglas para que todo esto sea para bien y no para mal? Y que hayan seguros también para evitar catástrofes, ¿no? Por malos diseños, por ejemplo. Pero bueno, nada, Nelson, yo creo que hemos hablado bastante. Pudiéramos como dejarlo hasta acá, ¿no? Sí, yo creo que podríamos dejarlo hasta acá. Lo de las donaciones en Dogecoin, bueno, capaz para ti, yo prefiero Bitcoin, para mí Dogecoin es como un Claro, chiste. tienen los exchanges, tranquilo. Sí. Dogecoin es como un chiste raro ahí, pero yo sé que a ti te gusta. Pero sí, con esto, digamos, con esta nota podemos concluir en el episodio de hoy. Gracias a ti que nos escuchas y nos vemos el próximo martes en el próximo episodio de Futurovers. Gracias por escuchar este episodio de Futurovers. Puedes seguirnos en Twitter e Instagram a través de @Futurovers. Si te gustó nuestro contenido, síguenos en Spotify, danos 5 estrellas en Apple Podcast o suscríbete a nuestro canal en tu plataforma de podcast preferida. Si deseas que conversemos sobre un tema en especial, déjanos tus comentarios y lo consideraremos para un próximo episodio. Hasta la próxima.